Marco Agui, no, Blanca Agui. Buenas noches, Sí, sí, muy pastor. bien, me equivoqué de nombre. Fiorella de la Cruz también, no llegó, esta vez no llegó. Shelly, Presente, pastor, buenas noches. Shelly Iturrizaga, ya está, muy bien. Profesor, buenas noches, ¿me escuchó? Eh, Soy Fiorella. Kelly Advíncula, Hola, buenas noches. muy bien. Gustavo Alexander Saldarriaga, ahí está. Héctor Castillo, Eli Medina, Alexander Romero. Ujú, muy bien, Alexander no está. Ah, ya, Fiorella sí está. Nos acaba de escribir. Fiorella estuvo entonces diciendo presente. Muy bien. No están Roger Luna, Max Alba, am, Gustavo Saldarriaga, Héctor Castillo, Eli Medina, ¿no? Y también Alexander Romero. Son los que faltan. Bien, ya tenemos entonces este grupo. Vamos a iniciar entonces. Vamos a Pastor, tener disculpe, acabo de llegar. Eli, ah, ya, Eli, entonces, ya, ahora sí cerramos. Ya. Muy bien. Lo cierro mejor para que así el que venga ya lo veremos después. Ahora, bueno, nos toca, vamos a continuar con nuestro estudio y vamos a tener una palabra de oración, ¿no? Padre bendito, gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia también, Señor, al mostrar en este libro la redención para Israel, que de una manera también es redención para nosotros. Ese proyecto que estaba en juego desde antes de la creación del mundo, se fue desarrollando en la historia y vemos que llegó a un tiempo especial que la Biblia nos enseña para impulsarnos hacia Cristo, que es la meta final. Gracias por todo ese amor tuyo, Señor, y por este tiempo. Bendice a cada alumno y que aprendamos, Señor, de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Estamos entonces. Ajá. Habíamos estado hablando de Moisés, ¿no? Vamos a hablar ahora del Dios liberador, ¿ya? Y entonces vamos a trabajar por este lado. Muy bien. Dios liberador. Creo que si bien Moisés es el personaje central en el Éxodo, en realidad el Éxodo, este, el protagonista principal, el centro de todo es Dios. Moisés solamente es alguien llamado por Dios
y claro, no le quitamos el lugar, pero viendo, digamos, la trama de la historia y lo que vemos dentro de las diversas formas en que nos expresamos los seres humanos con respecto a al desarrollo de la historia, vemos que Dios es el personaje principal, no es el ser humano, aunque nosotros decimos que somos el centro, o la sociedad, ¿no? O el hombre como centro, y tanto es así que muchas de las naciones que tratan de dominar, entonces hacen esto y recurren a Dios, pero para sus propios propósitos, es decir, para perennizar su poder y su dominio, ¿no? O por lo menos esa era la idea de la antigüedad, ¿no? Donde cada nación tenía sus dioses y los dioses le daban poder y esos dioses les permitían dominar, ¿no? Y en nombre de esos dioses, pues, también tenían a otros pueblos oprimidos, esclavizados, ¿no? A su servicio para engrandecer a la nación y al gobernante de esa nación. Este principio no ha terminado, ese principio continuó y todavía sigue presente y vigente en nuestros días, ¿no? Esa idea que Jesús mismo dijo que los grandes, los gobernantes y los reyes eh, se imponen, tratan de no de servir, sino de ser servidos, ¿no? Y de ser adorados. Esa es la tendencia que se tiene. Y no estoy hablando de un solo gobierno o de una sola nación, sino que eso está dentro del consenso de las naciones, en todo lugar. Ese espíritu está aquí también, en nuestro país. Está en todos los demás países y el poder que obnubila, ¿no? Como que endiosa, ¿no? Y la gente trata a los poderosos y a los gobernantes como si fueran dioses. Eso es lo que estaba ocurriendo en Egipto también, ¿no? Y de hecho, este, claro, Dios es el que tiene el poder, pero aparentemente el hombre y a las naciones poderosas y los gobernantes son los que dominan, los que tratan de hacer de su feudo, ¿no? Un lugar donde no van a servir a la gente. Eso del servicio es pura historia, pura, diríamos, palabrería en alguna manera también, o mejor lo ponemos de esta manera, ¿no? Es manipulación, ¿no? La manipulación del poder y que la gente cree, pues, de alguna manera que bueno, ahí está, tiene la capacidad, ¿no? Ahora que tenemos el sistema, ¿no? De cada 5 años ir a votar y algunos creen que con eso basta, no basta con eso. Hay que ser vigilante en cada día y eso nos ha faltado. Bueno, ese es otro tema. Pero el Dios liberador es el que justamente ve las aflicciones de su pueblo y de todos aquellos que claman por reivindicaciones, ¿no? El clamor de Dios. Y acá vemos justamente en el Éxodo, en el 3:6, esa autopresentación de Dios. Dios se presenta, se da a conocer.
hasta antes no, Israel no lo conocía, habían perdido ese contacto con Dios. Eh, Dios había estado con Abraham, había estado con Jacob, había estado con los 12, ¿no? Con José en Egipto, lo protegió ahí y el estar en Egipto le permitió también tener la bendición de poder soportar ese tiempo de escasez que vivieron durante 7 años y fueron recibidos porque José estaba al mando de Egipto, en alguna manera, pero era segundo después de Faraón. Faraón era el primero, ¿no? Y por lo tanto, hubo una protección. Cuando muere José, que muere el Faraón también de aquella época, vienen los momentos difíciles y los momentos de tensión, ¿no? Y duraron casi 400 años, ¿no? ¿Cuánto puede durar la esclavitud, el dominio, el poder en una nación sobre otra? O los conflictos que una nación vive. ¿Cuánto durará, no? Dice un refrán, no hay enfermedad que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, ¿no? Y el caso de Israel, eso, también no pudo resistir todo eso, clamó a Dios, o por lo menos de lo que entendían que era Dios, el Dios de sus padres, y él le responde. Y les hace memoria de todo lo que él había hecho, porque el pueblo había perdido la memoria. Y recuerden, esta frase no sé de quién es, dicen que Luis Alberto Sánchez lo puso, pero creo que no sé si fuera de él originalmente, pero dice así, ¿no? Un pueblo que no tiene memoria o que no hace recordación, dice que está condenado a repetirla, a repetir su historia, ¿no? No sé si somos nosotros también los que estamos repitiendo nuestra historia porque tenemos falta de memoria. Bueno, ese es otro tema. La falta de memoria hace que las naciones cometan los mismos errores, las mismas faltas. Habrá que clamar a Dios en eso. Pero Dios permite estas cosas. Y acá se presenta entonces y le dice Dios, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Yo soy el Dios de tu padre, dice, o de tus padres, ¿no? Él se presenta como el Dios que conocía a Abraham, a Isaac, a Jacob, porque había caminado con ellos. Estuvieron juntos. Era el Dios de Abraham. ¿Mm? El Dios de Abraham. Amigo de Abraham, que era amigo de Dios. Entonces, al Dios que se está revelando a Moisés es un Dios eh, relacional, un Dios que se comunica, un Dios que habla, un Dios que está en relación, que hace diálogo. Dios no hace monólogos y Dios no es un dictador tampoco, ¿no? Hay que romper también esa concepción que parece que está metido dentro del gen nuestro en el mundo evangélico. Parece que la tendencia de los evangélicos es adoptar a los dictadores, ¿no? Ya se vio desde la época alemana, ¿no? Apoyaron a Hitler. Entonces, tenemos esa tendencia, pero Dios no es dictador. Dios es un Dios relacional, es un Dios que oye, que escucha y que habla también.
que da a conocer su voz, ¿no? Y esto en ese relato del capítulo 3 lo hace por mano, o digamos, por su propia mano, le muestra a Moisés algo que Moisés había observado por su mente, vamos a decirle de esa manera, aunque está un poco, digamos, fuera del tiempo, ¿no? Sería un anacronismo de alguna manera, el hecho de la mente científica de Moisés, ¿no? Voy a ponerlo en el sentido científico, en el conocimiento que tenía de esa época, ¿no? Eso es lo que estamos tratando de plantear. Ya. No de la manera científica como se eh, habla hoy día, ¿no? Hoy la ciencia tiene otra cosa, el concepto de ciencia viene del siglo XVII, XVIII, para ahí, ¿no? Cuando empieza Kant y también cuando eh, los famosos científicos que trabajaron este, el, el método de la duda, ¿no? Y que comienzan a plantear hipótesis y esa hipótesis de trabajo lo ponen a prueba para comprobar algo, ¿no? Hoy día la ciencia pasa de esa manera, tiene que ser comprobado para que sea ciencia. Este, la ciencia maneja esos formatos, ¿no? De que tiene que ser comprobable, ¿no? Y esa comprobación tiene que ver con metodologías, ¿no? Ahora, de todas maneras, Moisés, aunque no tenía este alcance, él vio una zarza que ardía y que no se consumía, que eso es raro, ¿no? En el desierto, toda zarza se consume, se hace polvo, ¿no? Se integra. La zarza a la que se refiere en la Biblia, la zarza, es simplemente, ¿cómo podemos llamarle? Es aquellas cosas que van secándose del desierto, del árbol, ¿no? ¿No? De paso caen estas pajillas, ¿no es cierto? ¿Ya? Y que el calor las quema, ¿no? ¡Pum! En algún momento se juntan y comienza a arder y se desintegra. Eso es natural, eso no es una cosa extraña. Lo extraño era que esta salsa no se consumía. Y eso sí es raro, ¿no? ¿Ya? Cualquiera de nosotros también hubiéramos hecho lo mismo, la curiosidad, ¿no? ¿No? ¿Cómo que no, esa salsa no se quema, ¿no? O no se termina de quemar, ¿no? Está ahí, permanente, y llama la atención. Por eso dice, veré por qué causa es que no se quema. Ahí hay una mente, lo que es lo primero que se conoce en cuanto al conocimiento, ¿no? En cuanto a la investigación. ¿Tú quieres investigar algo? ¿Ya? Tienes que observar primero. En el estudio, y en el estudio de la Biblia también, estudio eh, en los métodos que utilicemos, también tiene que ver con saber observar. Y cuando estamos hablando de observación, claro, observar con los ojos, pero también observar en el sentido de llamar la atención de aquello que te hace, que está como interrogante para ti, porque es el interrogante de Moisés, ¿no? ¿Por qué la zarza no se consume? Ahí está la pregunta. Entonces, para hacer una investigación, para hacer un estudio, siempre lo primero que sale es una pregunta. Y esa pregunta es la que te va a llevar a buscar la respuesta, ¿no? Ese es el sentido metodológico del estudio, ¿no? Que luego se convierte en ciencia, ¿no?
Entonces, claro, Moisés, habiendo sido preparado, ¿no? En lo mejor de esa época, eh, el Señor, pues, trata de usar ese aspecto de la preparación y la curiosidad de Moisés, de la inteligencia y capacidad que tenía Moisés, para tratar de atraerlo a él y entonces se puede encontrar con él, ¿no? Es Dios que atrae. Esto me hace acordar a uno de los puntos calvinistas, ¿no? De los 5 puntos, hay uno que habla acerca de la gracia irresistible, ¿no? Que atrae, que, que es como un imán, ¿no? Que te jala. Ya, esa es la misma idea que s- tenemos aquí con Moisés, ¿no? Moisés, entonces, no hubo otra cosa que ir a mirar ese fenómeno, ¿no? Y ahí encuentra a Dios. Bien, Dios le habla y le dice que Él es lo que Él es, ¿no? En el 3:6. Y después le dice, vi el clamor de Israel y he descendido por eso, ¿no? No sé si alguien quiera leer el texto ahí. A ver, el versículo 7. Ah, el 7 dice, de la diapositiva, pastor, de la diapositiva, ¿verdad? Ya, no te... Ya, sí, sí, sigue. Ya. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues conocido sus angustias. Por eso he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel. 9. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha llegado ante mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Muy bien, ahí está el versículo 7, el versículo 9. ¿Por qué lo hemos puesto de esa manera? Y han visto que arriba hay una J y una E, ¿no? En cada versículo. Bueno, esto es parte de lo que se conoce como las teorías documentales, que bueno, hoy día ya no tienen mucho peso. Hoy la que ha quedado más bien sí verificada es la fuente deuteronomista y la fuente sacerdotal. Esas sí son este, adecuadas. Y esta de la transcripción de el jehovista y el eloísta es porque dicen que hay una tradición que utilizó Elohim, y entonces esos son los textos que aparecen con Elohim, y otros con Jehová, y entonces los que aparecen con Jehová, y que uno es antes y otro es después. Pero acá en la Biblia encontramos que hay una mezcla y aparece Jehová antes, en otro aparece Elohim después, así que eso no es tanto el asunto. Pero de todas maneras, aquí hay estas tradiciones que plantean este hecho, ¿no? Y entonces, para los que plantean esto, toman el versículo 7 con respecto a qué es lo que dice, ¿no? ¿No? Jehová, ¿qué dijo? ¿No? Dice, he visto la aflicción de mi pueblo. ¿No? Dios observando también, he visto, ¿no? Dios es el que observa, ¿no? Recuerden, acá está planteándose la omnipotencia, no, a ver, la omnisciencia de Dios, ¿no? La omnipotencia lo vimos en las plagas, ¿no? Su poder. La omnipresencia con Moisés y en el desierto. Y su omnisciencia es su conocimiento, ¿no? De las cosas, ¿ya? Y él vio entonces la aflicción de su pueblo, ¿no? Del pueblo que está en Egipto. Entonces, de alguna manera, digamos, simbólica, estaríamos hablando que Dios miró esa aflicción, observó eso, ¿no? Así como Moisés observó la zarza,
Dios observó la aflicción, ¿no? Pero además hace uso de otro sentido, del sentido que corresponde a los hombres. Dice que él ha oído su clamor. Entonces Dios también oye, ¿no? Dios oye, ¿no? Y ha oído el clamor a causa de sus opresores, ¿ya? Y por eso desciendo para librarlos. Esto estaba hablando de entrar en contacto con él, ¿no? Y ofrece una tierra que fluye leche y miel. Ese es el aspecto que aparece en el versículo 7, ¿ya? A ver, nuestro hermano allá. Ya, Alexander, vamos a ver después entonces, ¿ya? Porque ya hemos empezado, ¿ya? Ajá. Gracias, Blanca. Dice, un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Se atribuye al filósofo y ensayista español George Santayana. Gracias, George Santayana. Entonces, el autor, Luis Alberto Sánchez también lo escribe y se ha hecho muy popular, de tan popular que le hemos vaciado de sentido a esa frase. Mucho se habla, mucho se expresa, pero parece que el pueblo no oye, ¿no? Somos nosotros los que no oímos, ¿no? Y eso es penoso, ¿no? Y de paso, en Deuteronomio, cuando Dios se comunica con su pueblo, le dice, oye Israel. Y Moisés le dice así, oye Israel, escucha Israel. Perú escuchará. Parece que estamos, ¿no? Sordos, ¿no? No estamos escuchando. Por eso estamos como estamos, ¿no? Pero ojalá un día las cosas cambien y llegue el tiempo para nosotros. Y eso tenemos que orar al Señor. Bien, Cristian. Sí, pastor, justo como usted habla ahí estamos hablando viendo del llamamiento, ¿no? Y yo a ver si podría corregirme, yo veo que como contexto ahí podríamos usar el versículo 1 al 3 porque habla de el momento donde va a suceder aquel clamor o aquel llamamiento hacia Moisés, ¿no? O cómo podríamos tomar como un contexto aquí. En el versículo 1 al 3 creo, pastor, o Claro, del 1 al 3, sí. Ahí del 1 al está 3 hablando del llamado de Moisés. Es el llamado de Moisés, sí. Los tres primeros versículos sería el contexto de todo ese pasaje, ¿no? Se podría decir así. Sí, sí. Y no es lo único porque la conversación va a ser larga, así que Claro. Dios le propone qué es lo que debe de hacer, Ujú. eh, le presenta su proyecto, ¿no? Claro. Y Moisés también se niega y bueno, todo ese tipo de cosas que habíamos visto también, ¿no? Ya, Sí, por medio del azar. Ah, ya, ok, ya, pastor. Claro. claro. Pero estamos aquí, ¿no? Entonces, en el texto que es eloísta, dice, el clamor, pues, de los hijos de Israel ha llegado ante mí y he visto la opresión, ¿no? Otra vez, ¿no? ¿No? Pero ahora lo dice al revés, ¿no? El jehovista le dice, he visto y he oído su clamor. Acá dice, en el otro dice, el clamor ha llegado a mí y he visto la opresión, ¿no? Como que primero fue el pedido de Israel y luego la atención que Dios hace, ¿no? Esto parece una contradicción, ¿verdad? ¿No? Porque la primera dice, he visto la aflicción de mi pueblo y oído el clamor, ¿no? Como que la iniciativa la tuvo Dios y luego escucha al pueblo. Pero en el otro está que el pueblo clama, él escucha y luego ve, ¿no? Y en ese ver la opresión de los egipcios, dice que lo llama a Moisés, ¿no? Ahora dice, ahora te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Pero ese es el argumento que le da a Moisés en todo caso, ¿no? Para comprometerlo, ¿no? Es un momento muy, muy difícil. Es un pueblo que está clamando, que está angustiado, que está dolorido. Sea que Dios observa eso o que primero escucha o que primero observa. Eso aquí vemos esa
contradicción, ¿no? ¿No? De alguna manera, pero que las dos cosas se dan, ¿no? ¿Cuándo fue el momento? No, o cómo fue el momento en todo caso. ¿Qué fue lo primero? ¿El que Dios observó y el pueblo clamó? ¿O que el pueblo clamó y Dios observó? ¿No? Ambas cosas se ven aquí, parecen pequeñas contradicciones, pero ahí está en el texto. ¿Correcto? Bien. Eso creo que también ya hemos mencionado, pero quiero trabajar y trabajarlo y que quede bien esto. La autopresentación de Dios, 3.6, que hemos visto, el discurso inicial y misión, que está del 7 al 10, ¿ya? Y la primera objeción que hace Moisés, ¿no? ¿Quién soy yo? Un problema existencial, ¿no? Versículo 11, ¿no? ¿No? ¿Quién soy yo para hacer esto? Yo creo que esa es una de las cosas que debemos hacer todo servidor de Dios, todo aquel que anhela ministerio, no anhelar y desear, ya, yo quiero imponerme y como sea ser pastor o ministro. Eso lo puedes hacer, pero eso sería en la carne. Aquí Moisés dice, ¿quién soy yo para hacer este trabajo? Yo no soy nadie. Mira, sí, acá estoy, ¿qué voy a poder hacer ese proyecto, ¿no? Moisés se ve en la incapacidad de tremendo proyecto, de tremendo trabajo que tenía que realizar, ¿no? Liberar a todo un pueblo. Eso no es fácil. No es de un hombre. Un hombre solo no podía hacerlo. Tenía que ser Dios que esté ahí, dirigiendo ese proyecto. Y eso es lo que ocurre aquí. Es el proyecto de Dios. Así que si Dios no está conmigo, no iré, dice, ¿no? Eso es una propuesta que hace, lo vemos recurrentemente en los textos de la Biblia, tanto en Moisés, en Josué, en David, No, quita, tú canta tú. No estoy ahí más páralo ya. No está ¿cómo? caliente. Shh, shh, shh. Kelly, no te escuché. A ver, de nuevo. Pastor, ¿Estabas, estabas hablando para nosotros o para otra cosa? Ya, está bien. Henry, pastor, ya. disculpe. Sí. Esa pregunta creo que se hizo también Pedro en el libro de Hechos lo narra, cuando el Espíritu Santo vino sobre la familia de Cornelio, ¿no? Ajá. Él fue a dar el informe, ¿no? A Jerusalén, a los apóstoles, a todos, y dijo, ¿quién era yo para oponerme, ¿no? Si el Señor Claro, también quiere salvarlos. claro. Y todo hombre de Dios que ve eso y reconoce también la limitación humana, entonces tiene que hacerse esa pregunta, ¿quién soy yo, no? Nosotros tenemos que reconocer esto, que no somos nadie. Delante de Dios no somos nada, ni somos nadie. No podemos, aunque humanamente puedas tener todas las características, todas las capacidades, todas las habilidades, los dones, eh, el carisma, el poder proyectar, el poder compartir con otras personas, convencer a otros, compartir tu visión o la visión que Dios te ha dado a otros, convencerlos, hacer que la gente te siga. Eso, eso se puede hacer. Lo vemos con los políticos, lo vemos con los grandes líderes, ¿no? ¿Cuánta gente? Lo vemos con ahora que estamos viendo este asunto del mundial, ¿no? Que este año, bueno, esta etapa, bueno, nunca me ha gustado de paso eso. No he sido un buen deportista, yo soy un mal futbolista, lo reconozco. El deporte no ha sido lo mío. Eh, la música sí me gusta, mi esposa me dice, no debiste meterte a músico, pero este.
eso sí me atrae mucho, ¿no? Aunque no sé eh, usar instrumentos, pero sí tengo mucha ritmo y sonido y reconozco muy rápido las notas. Pero en esta época de fútbol, que de paso, como digo, no he visto ningún partido esta vez, ni uno, el año 22 creo que fue, ¿no? ¿Sí? Esa sí vi. Bueno, estaban mis cuñados por acá también, entonces obligado a también ver todos los partidos. Ya, acá no he visto ninguno hasta ahora. No me ha interesado mucho, pero sé que ahí se mueve mucho, mucha publicidad, muchos millones y todo eso, ¿no? Y los jugadores, oiga, de verdad, los jugadores son los más, creo que son las personas, la actividad más bien pagada o recontra pagada, porque ganan millones, más que artistas de cine, ¿no? Los siguientes son los artistas, pues, ¿no? Del cine, de las películas. También cuando se hacen famosos, pues son ultramillonarios, ¿no? ¿No? Y bueno, ellos son los que, las actividades que más ganan, aparte de los inventores, ¿no es cierto? ¿No? O los científicos cuando saben promocionarse, porque ya sabemos qué le pasó a Tesla, ¿no? Tesla nunca llegó a vivir de sus inventos ni de sus proyectos científicos, ¿no? Más bien fue cortado, ¿no? ¿No? Ahora, claro, Tesla es famoso, pero nadie, en su época, nadie daba un centavo por él o lo excluyeron, ¿no es cierto? Bueno, de todas maneras, los hombres tenemos capacidades y podemos mover. Moisés sí tuvo seguramente muchas cosas a su favor y que eso también requería, de hecho que sí, ¿no? Porque también hay que ver las cualidades, pero a veces ahí se confunde uno, ¿no? Que puede ser las cualidades nuestras y no las cualidades o las capacidades que Dios nos ha dado para realizarlo, que ese es el otro lado. Hay que estar bien entonados con eso, ¿no? ¿Ya? Eh, Reconocer las capacidades que uno tiene y las limitaciones, pero también lo que Dios quiere hacer con nosotros y con las capacidades que Él nos da, no, no con nuestro esfuerzo, sino con las capacidades que Él pueda darnos a nosotros. Am, entonces Moisés también le dice, ¿quién eres tú? Que eso ya habíamos visto también la semana pasada, yo soy el que soy, le dice, ¿ya? Que en este texto el yo soy el que soy también puede ser yo seré el que seré. O yo soy el que sigo siendo o sigo estando también, porque esa es la idea de que yo estaré contigo, ¿no? Ese yo estaré no es solamente una respuesta de, mira, no te preocupes, aquí estoy, sino es el nombre de Dios, ¿no? Yo estaré contigo, contiene el nombre de Dios. Entonces la objeción que viene de Moisés, si no me hacen caso, entonces vienen los prodigios, ¿no? Luego dice, no sé hablar, que no es que sea tartamudo, porque algunos dicen, no, era tartamudo. Moisés no era tartamudo, nunca perdió el habla. Lo que pasa es que al estar en el desierto 40 años había perdido un poco esa capacidad de relacionarse con los demás. Y ustedes saben, no son 40 años. 40 años son 40 años. En 40 años cambian las formas de hablar, ¿no? Las formas de comunicarse. El conocimiento que uno tenía de 40 años atrás se encuentra ahora con una ciudad que ha desarrollado y ha cambiado, ¿no? ¿No? Yo me pongo a pensar en eso, ¿no? Cuando tenía 20 años y hoy han pasado ya 50 años. Y, y os digo,
Sí, ha cambiado las cosas. Hay unas cosas que en Lima no ha cambiado. De hecho, Lima es una ciudad que estamos muy atrasados, bastante atrasados. Y hay cosas que no han cambiado. Pero hay cosas que sí, ¿no? Y tú vas a ciertas partes de Lima y vas a encontrar que el cambio es notorio. El cambio, la forma de vida, las costumbres, todo eso ha variado. Las formas de hablar también han variado, ¿no? Bueno, entonces, ese no se habla tiene que ver con eso, ¿no? 40 años fuera de contacto con la civilización en el desierto. Imagínate, estás en el desierto viviendo 40 años y vienes para arriba después de 40 años. ¿Podrías presentarte ante un poderoso así? ¿Mm? ¿Qué harías tú? ¿Cómo te vestirías? Porque no tienes contacto, ¿no? Tenías la ropa de hace 40 años, ¿no? Estarías atrasado, pues, 40 años en todo, ¿no? Terrible, ¿no? Entonces, ese no se habla, tiene que ver con eso, ¿no? Con la desvinculación de Moisés frente a su entorno, ¿no? Recuerden, él había aprendido en Egipto, en el desierto, desaprendió todo lo que había aprendido en Egipto, se borró, ¿no? Y en el desierto aprendió otras cosas, ¿ya? Y ahora en este llamado, que hace ahora sí lo va a utilizar, no por el conocimiento que tenía ahí, que adquirió en Egipto, sino porque Dios lo había tratado y le iba a dar las capacidades para enfrentar este gran desafío, ¿no? No olviden eso, ¿no? Dios nos da las capacidades para enfrentar desafíos, si es que nos llama y si que Él está eligiendo para hacer algo, ¿no? Para algo específico, porque esto no es cualquier cosa, no es, es algo específico, liberar a Israel. Y le dice, yo estaré en tu boca. Y Moisés dice, envía a otro. No, Señor, yo no quiero ir. No sé si les ha ocurrido a ustedes esto, ¿no? En un momento el Señor o lo ponen a ustedes en una propuesta, en una congregación o en un pastorado. No sé si algunos de ustedes ya son pastores. ¿Cuándo empezaron la primera vez? ¿Qué dijeron? Sí, ya, qué bueno, yo voy a ser pastor, qué bueno. ¿No? Como me ocurrió. Bueno, no fue la primera vez, porque ya había hecho trabajos en varios lugares. Estuve en una pequeña iglesia en La Victoria, ahí estuve de pastor, en una pequeñita iglesia, ¿no? Y también estuve este, haciendo mi labor en en lo que llamamos eh, el trabajo ministerial que correspondía a, dentro de lo que era el instituto seminario, ¿no? Este, le llamamos, bueno, algo así como práctica, ¿no? Práctica pastoral, sí, ¿no? Las prácticas, sí. Entonces, ya había hecho eso, eso lo hice en una iglesia grande, ¿no? Una iglesia que estaba en un local que había sido un cine en Lince. Pero esta vez me tocaba ir a una iglesia fuera de mi ciudad, ¿no? ¿No? Y en un lugar que no conocía, ¿no? Iquitos. Aunque yo tengo, digamos, originalmente, bueno, tengo descendencia por ahí porque mi madre era de loretana, ¿no? Pero no conocía nada. Nunca conocí
el ambiente, aunque sí algunas familias que eran bastante lejanas, que de tanto en tanto venían, y mi madre que tenía sus costumbres, ¿no? Ella me aprendió, nos enseñó a comer tacacho, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? O, o el y también la fariña y comer pues otras cosas, ¿no? Como mono y también el sajino y bueno, todas esas cosas, ¿no? ¿Ya? Pero más allá yo no conocía los cuentos de la selva, me acuerdo que creo que se llamaba Sangama, Cuentos de la Selva, y nos contaba en las noches las historias, ¿no? De los mitos y las leyendas que hay por allá, ¿no? Eso es lo único que conocía. Después, nada. Y ya de grande dije, ahora voy ahí y Dios me está dando la oportunidad de conocer dónde nació mi mamá. Entonces voy para allá. Y nos fuimos, ¿no? Ese es un reto, ¿ya? Y estando ahí, me acuerdo, no, ya cuando íbamos ahí, un amigo pastor me dice, agárrame, me hace en la espalda así y me dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, me dice. Era una frase que en esa época se utilizaba cuando tú llegabas a un ministerio o a un pastorado. Entonces, sí, ya pues no te olvides de mí, ¿no? No te olvides de mí. Eso es lo que me dijo. Pero bueno, no es nuestro reino, porque no es reino. Ser pastor no es que, vaya, vas a reinar, ¿no? Aunque aunque a veces no solamente lo pienses, sino lo practiques de esa manera, ¿no? Comienzas a dominar, a creer que eres rey. No, cuidadito con eso. Es servicio. Bueno, entonces él dice, envía a otro, señor. Pero él no dice, no, voy a usar a Aarón para que él sea tu boca, ¿no? Y entonces da la orden final, ¿no? Ahí está. Y le revela el nombre. Y entonces para el jehovista, ¿no? Este nombre es conocido desde los comienzos de la humanidad, ¿no? Y lo pronuncia Eva en Génesis 4:1, Jehová, ¿no? O Yahvé, pero que en realidad no es ni Jehová ni Yahvé, ¿no? No sabemos la pronunciación del nombre de Dios, no se sabe. Se ha perdido, porque como el mandamiento que se recibió ahí en el Sinaí indica que no debe tomar en el nombre de Dios, ¿no? Y que no debía nombrar a Dios para cualquier cosa, el judío fue bien estricto y era sagrado el nombre de Dios, tan sagrado que no lo pronunciaban. Era el nombre impronunciable, ¿ya? Es el nombre de cuatro letras, YHBH, ¿no? YHBH. Otros ponen JHWH, ¿no? Sea de lo que sea, esas cuatro letras son imposibles de pronunciar porque se han perdido la pronunciación. En el tiempo se ha perdido la pronunciación. Entonces, ¿cómo hacer para que entender ese aspecto, ¿no? ¿Cuál es el nombre de Dios? ¿No? El nombre de Dios no se pronunciaba, no se daba a conocer. Dicen que el judío, bueno, hasta ahora, ¿no? Dice el Eterno, por ejemplo, ¿no? Es una forma de expresar a Dios, el Eterno, el Altísimo, el Poderoso. Otra manera es el Señor, aunque no es tanto cierto eso, pero bueno, lo asumimos, ¿no? El Señor, Adonai, ¿no? Que se ha hecho muy popular dentro de nosotros y dentro de los movimientos mesiánicos, ¿no? ¿Ah? Mashiach, ¿no? Y también Adonai, Adonai. Entonces, el judío más bien dice Hashem,
Hashem, que es el nombre. Shem significa nombre. Hashem, el nombre, ¿no? Entonces, este, Hashem el eterno, o simplemente el eterno o Hashem, ¿no? Que es otra manera de expresar. Pero nunca mencionan a Jehová, nunca dicen Yahvé. Esos son este, tradiciones que están dentro de nosotros. Por ejemplo, en el mundo protestante, Jehová. Nosotros se ha puesto muy popular y la palabra Jehová es muy común entre nosotros, ¿no? Y quienes utilizan la otra versión, Yahvé o Yahweh, como dicen, es el mundo católico, ¿no? No es propiedad de ellos tampoco, por si acaso, pero bueno, así aparece, ¿no? Entonces, esas dos tendencias, Yahweh o Jehová, ¿no? Más allá de eso, es el nombre con el que se da a conocer, ¿no? También lo invoca C, Génesis 4:26, pero de acuerdo a la tradición sacerdotal, ¿no? Dios se revela con este nombre, ¿no? Dios se revela con este nombre. La P, por si acaso, es priest en inglés y por eso es que significa sacerdote, ¿no? Entonces, estamos hablando de la tradición sacerdotal. La tradición jehovista, la tradición eloísta, la tradición sacerdotal y la tradición deuteronómica, ¿no? Que son las que analizan el texto. Rasgos entonces de Jehová, ahí deberíamos ponerlo con una H más, porque el nombre de Dios son cuatro letras, por si acaso, ¿no? Cuatro consonantes, y ahí falta una, ¿no? Ya hemos dicho, no, no pertenece a un panteón, ya lo habíamos visto también la semana pasada, esto también, solamente es un repaso, ¿no? Y estoy ampliando algunos detalles, ¿no? Y este sí me gusta mucho, que es el de en Éxodo 34, 6, 7, cuando Moisés dice que Dios pasó delante de él y él exclamó, ¿no? Jehová pasó por delante de él y exclamó, ¿no? Bueno, el, el autor del Éxodo está expresando que Dios pasó por delante de Moisés, ¿no? Y le dijo, Jehová, Jehová, Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Esta que estamos viendo como una autodefinición de Jehová en realidad es el clamor de Moisés. Yo lo veo como que es Moisés. Dios no estaría diciendo eso, este, o en todo caso se estaría describiendo de esta manera, no sé, o es alguien que está dentro de esa visión mostrando y hablando acerca de Jehová, ¿no? Diciendo este clamor, ¿ya? Porque en el texto aparece así, ¿no? Jehová pasó por delante de él y exclamó. ¿Quién exclamó? ¿Él o Jehová? ¿No? Por eso en este estudio se atribuye este verbo a Jehová, que él se está autodefiniendo, ¿ya? Pero lo dice en tercera persona, no dice yo soy Jehová, dice Jehová, Jehová Dios fuerte. Y comienza a hablar, misericordioso y piadoso, tardo para el enojo, lento para la ira, ¿no? Y grande en misericordia y verdad. Esta, esta frase, misericordia y verdad, que en realidad esa relación, ¿no? Con esa conjugación, perdón, con ese enlace que es el que hace la hilación, ¿no es cierto? ¿No? Esa conjunción y, ¿no? La conjunción y.
no es disyunción, sino conjunción. Entonces, hacen una endiadis. La endiadis es la expresión de dos cualidades juntas unidas por una conjunción, que esta conjunción es la I, ¿no? Misericordia y verdad, ¿ya? Que guarda misericordias a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Al que es malvado, a aquel que es pecador, Dios dice que no lo pone por inocente, ¿no? Los seres humanos sí hacemos eso y vendemos la justicia al mejor postor, o la justicia a veces se equivoca, sí se equivoca, y condena al que no debe condenar. ¿Cuántas injusticias se han cometido? Porque el hombre está limitado, ¿no? Pero Dios no pasa por inocente al que tiene la culpa, y al que tiene la culpa pues tiene que pagarla. Dice que castiga la maldad de los padres hasta a los hijos y a los hijos hasta la tercera y cuarta generación. No significa que a la quinta generación ya está libre mi quinta generación, ya no le va a llegar la maldad. No está diciendo eso. Esa es una forma de decir tercera y cuarta generación. ¿No se acuerdan cuando Amós también dice por eso? Por el tercer pecado y por el cuarto no revocaré, dice, ¿no? ¿No? Es una forma de expresión que quiere decir que no va a variar, ¿no? Que no va a cambiar, ¿ya? Entonces no está limitándose ahí Dios, sino que está hablando de que Él entonces visita las generaciones, ¿no? Nuestras generaciones, en todo caso, ¿no? Esto que le estoy mencionando, voy a quedar a Amós para que sea mucho más notorio el asunto. Esto está en el capítulo 1 de Amós. Miren acá lo que dice de esta manera, ¿ves? Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré su castigo. ¿Ves? No está contando porque a la tercera y a la cuarta nomás, no, lo que está diciendo ahí es que él no pasa por alto nada, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí se debe entender la estructura como una continuidad de la totalidad de la historia y no puede ser amenazada ni sobreenfatizada por otra, ¿no? Génesis 1 al 11 es la historia primordial, eso lo dijimos al comienzo, ¿no? Tú lees los 11 primeros capítulos y ya está, todo completo. Lo demás queda subordinado a la estructura canónica omniabarcante, quiere decir que el del 12 hacia arriba es toda esa preparación que hace Dios llamando a Abraham, ¿no es cierto? Y tomando a los hijos de Abraham y formando las tribus, ¿no? Los clanes y el pueblo después, ¿no? Pero los 11 primeros son primordiales de base, ¿no? En cuanto a Génesis, digo. Ahora vamos a la revelación en el Sinaí. Aquí estamos yendo al capítulo 20 del Éxodo, ¿no? Pues estamos seleccionando algunos detalles aquí. Y aquí sí vamos a trabajar, vamos a mirar un poco esto que es, digamos, un punto central del Éxodo, ¿no? El hecho de que Dios le da las tablas de la ley, ¿no? Esas tablas de la ley proponían la Torá. No es que la Torá se redujese a esos 10 mandamientos, porque la Torá no se reduce a eso. La Torá es los 5 libros primeros que aparecen en la Biblia, ¿no? Es decir, el Pentateuco. Y desde esa perspectiva, entonces ahí tenemos nosotros
cómo Dios va indicando a su pueblo qué cosas debe de realizar, ¿no? O sea, aquí va a legislar al pueblo en términos no solamente de pueblo, sino en cuanto a la relación con Dios y también en la relación con los seres humanos, porque ese es el otro lado que nos olvidamos, ¿no? De paso, yo he escuchado mucho esto y que me, me llama la atención a mí en la prédica que hacemos en el mundo evangélico, ¿no? Cuando queremos anunciar algo que tenga que ver en relación a nuestra propuesta como seres humanos, o nuestras ideas, o nuestros conceptos, decimos, ah, eso es humanismo. Hay una tendencia dentro del evangelicalismo espiritualista, místico, a rechazar todo lo que es humano, lo que es el hombre, ¿no? Porque hay esa tendencia, el hombre está degradado, es malo, malo, re malo. Bueno, eso es delante de Dios, ¿ya? Y el calvinismo nos habla acerca de eso, sí, pero eso no significa que porque tenemos ese principio de degradación delante de Dios, esa es nuestra condición, no significa entonces que porque somos así, entonces todo lo que haga el hombre también es malo. Creo que ahí sí hay un error, ¿no? No todo lo que el hombre hace es malo. El hombre tiene naturaleza pecaminosa, es pecador, pero también tiene capacidad para hacer cosas buenas. La ciencia es útil, es buena, puede salvar vidas y la salva. Un profesional que esté capacitado y que haga bien su labor está haciendo lo correcto, ¿no? Y eso está bien. Entonces, necesitamos entender este aspecto también porque justamente la Biblia lo que trata es de dar a conocer, uno, a conocer a Dios. Ese es el centro. La Biblia nos muestra a Dios. Pero lo segundo es que Dios muestra la condición del ser humano y lo revela también al hombre, ¿no? Así como Dios se revela a él, también revela al hombre su situación. Y en principio nos dice cuál ha sido nuestro origen y cómo nos hizo. Somos criatura de Dios. Eso ya nos hace dignos. ¿Mm? Eso mostrándolo antes del pecado. Después del pecado decimos, ah, entonces somos monstruos, ¿no? No, no, somos seres dignos delante de Dios, porque Dios nos ha creado, somos criatura de Dios, somos creación de Dios. La imagen de Dios está en nosotros. Entonces Dios ha puesto en él su imagen para que andemos de acuerdo a él y a su propósito. Y bajo ese criterio, entonces hacernos, y a mí me gusta por eso mucho cuando dice Génesis 2:7 que Dios tomó, dice, del polvo de la tierra, forma al hombre y luego sopla, ¿no? Y al soplar, dice que le da aliento de vida, ¿no? Él le llama. El Rúa de Dios puso sobre ese muñeco de barro y le dio aliento, es decir, le dio vida, lo comenzó a vivificar, ¿no? Al hombre. Vamos a relacionar esto claro, no puede ser de repente muy ridículo en la semejanza o el paralelo que quiero hacer acá. Pero eso es como la figura, ¿se acuerdan de Pinocho? El cuento de Pinocho, ¿no? Gepetto creo que era, ¿no? El carpintero no tenía hijos y un día agarra y con la madera que le sobraba hizo un muñeco, ¿no?
Y al ver al muñeco ahí, de pronto él se pone ilusionada a imaginar cómo sería, dice, ¿no? Cómo si pudiera darle vida a ese muñeco para hacerlo su hijo. Y se le cumple ese deseo, ¿no? ¿No? Creo que un día de pronto el muñeco estaba ahí caminando, hablándole, y después esto estaba feliz por eso, ¿no? ¿No? Bueno, esa es una figura, creo que expresa la idea del anhelo del hombre, ¿no? De crear cosas que como que Dios también las hizo, ¿no? Bueno, pero Dios no hizo a un hombre de madera, ¿no? ¿No? No hizo un hombre de madera. Eso me hace acordar una canción antigua que de repente ustedes no lo han escuchado. Yo estaba joven, no conocía al Señor, y era de la época, pues, yo era mucho de música moderna, de la nueva ola y rock. Había una balada que se llamaba De madera igual que tu corazón, ¿no? Era una chica que cantaba y le decía que él se portaba como si fuera de madera, muy frío, ¿no? Bueno, pero, pero imagínense, Dios no nos hizo de madera, claro, para no ser frío, ¿no? Nos hizo con sentimientos, con emociones. Ahora, en ese versículo 7 cuando dice que Dios sopla, ¿ya? Le dio aliento de vida al hombre, dice que el hombre llegó a ser, y curioso cuando dice, llegó a ser, de acuerdo a nuestro texto de la Reina Valera, dice, llegó a ser un ser viviente, ¿no? Un ser viviente. Es la misma figura en que aparece también en Apocalipsis cuando habla de los seres vivientes, ¿ya? Pero también esa palabra seres vivientes también está en para la creación de los animales, ¿no? Entonces, seres vivientes también son los animales. Pero en este caso, este ser viviente iba a tener una capacidad muy particular y especial. Dios había soplado sobre él, es decir, le había dado vida, la vida que viene de Dios, ¿no? Dios sopló vida. No le dio espíritu, como uno dice, ¿no? La palabra espíritu en la Biblia es característica, en este caso, ¿ya? Una cualidad, pero no es espíritu en sí mismo. Lo trabajamos así, pero no es de esa manera. Mire, ahora, en el 2 capítulo 2 dice de esta manera en el 7, ¿no? Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz, ¿ya? Soplo de vida. Y la versión de Casiodora Reina dice, y fue el hombre en ánima viviente, un alma viviente, o sea, un ser, porque alma en la Biblia es un ser, una persona, ¿ya? Entonces podemos trabajarlo y traducirlo así, y que el hombre llegó a ser una persona viviente, una persona viva, ¿ya? Y yo lo he parafraseado de esta manera, ¿no? Que Dios sopló aliento de vida o espíritu de vida, ¿no? En el hombre y el hombre llegó a ser un ser humano, porque eso es lo que hace Dios. El hombre se hizo un humano, una persona almática, una persona con alma, un ser humano, ¿no? Si no tienes alma, no eres un ser humano, pues, ¿no? ¿No? No teníamos sentimientos, ¿no? Entonces, el ser humano es almático, ¿no? Entonces tiene alma, es un ser humano, ¿no? La humanidad la hemos recibido de parte de Dios. Y quiero redondear con esta idea, que el hombre, ya, cuando Dios lo hace, porque
nosotros somos, digamos, producto de la acción de Dios, del accionar de Dios. Toda la creación, Dios declara, hagamos, sea la tierra, que salgan los peces, que salga el mar, que se hagan los animales, que vuelen las aves. Todo es la palabra. Pero en esta vez no es la palabra, es Dios accionando, actuando. Y Dios hace al hombre, toma su mano, toma la forma, le da forma al hombre y lo hace al hombre, ¿no? Yo con esa idea, ¿sabes qué? He creado un pensamiento, eso es mío, no lo he patentado, pero es mío. ¿Ya? Y no sé si alguien lo tome, porque hasta ahora no lo he visto que lo hayan tomado. Pero yo siempre digo de esta manera, este pensamiento, ¿no? Este, el toque de Dios en el hombre lo hace humano. ¿M? El toque divino de Dios lo hace al hombre un ser humano. Y eso creo que ese principio es importante, ese pensamiento es importante. ¿Saben por qué? Porque muchas veces nosotros pensamos y dicen, ay, Dios me ha tocado, Dios me ha tomado, todo, pero cuando nos comportamos con los demás no actuamos de esa manera. Nos dejamos llevar por nuestras pasiones, por otras cosas, por nuestras ideas, nuestros conceptos, y a veces rechazamos a la gente, ¿no? Y hacemos diferencia con uno y con otro, pero y no nos comportamos como seres humanos reales, ¿no? Necesitamos otra volver a eso, ¿no? ¿Ya? Entonces, lo divino en el hombre lo hace humano. Ese es el pensamiento. Lo divino en el hombre lo hace humano, ¿no? Muy buen pensamiento. Es para pensarlo. No sé si ustedes quieran analizar ese pensamiento, sería muy bueno. Hermana Marta, a ver. Pastor, mencionaba que o sea, el ser humano siempre lo decimos que es lo malo, ¿no? Lo que hace y todo, pero también hay cosas buenas, también lo mencionó, ¿no? Ujú. Pero habría una, o sea, una controversia, ¿no? Los que, como tenemos temor de Dios, todas las personas que hemos recibido al Señor, no hay un cambio y tenemos temor de Dios. Y los que no, de todas maneras, su acción será diferente y además también todos, o sea, sin el Señor estamos muertos, ¿no? O sea, sin que hayan recibido las personas. Ya, Como nos menciona en el Salmo 51:5, pues he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. bien. Entonces, Ujú. Ese es el reconocimiento delante de Dios. Sí, la naturaleza de maldad está en nosotros. Esa tendencia a la maldad es netamente parte del ser humano, ¿ya? Y que no debe gustarnos de paso, ¿no? No porque sea humano hay que soportarlo, porque la maldad es fea realmente. Y de verdad, la maldad, este mundo es muy malo. Es malo y se nota en los dirigentes, en los que están al mando, hasta los más sencillos y pequeños. La maldad es inherente al ser humano. Y por eso, como es inherente, entonces no hacemos nada, pues, ¿no? Porque a veces hay, bueno, que está en poder, la maldad se le expresa mucho más grande, ¿no? Porque se revela mucho más. Creemos que es más malo que otros. No, está expresando eso porque está en el poder. Cualquiera de nosotros, si estuviéramos en el poder, también haríamos lo mismo, excepto si nosotros sabemos dominar esa capacidad del mal, ¿no? Yo lo he visto ahí, eso también, lastimosamente, en gente que se dice ser creyente y que está en el poder, pero que está actuando
completamente como cualquier otro ser humano que no conoce a Dios, expresando la misma maldad y hasta peor todavía, cometiendo injusticias y maldades. Entonces, eso me parece que eh, también de cuestionar, de hecho que sí, es cuestionar, pero cuestionarnos todos, ¿no? Cuestionarnos todos, porque no es acusar a uno, también yo debo de examinarme en ese aspecto. Pero volver a lo otro, ¿no? Que si Dios me está tocando, entonces yo debo ser también un ser humano correspondiente. Y creo que aquí debemos este, ir a los escritos de John A. Mackay. Mackay sí nos habla acerca de este aspecto de lo humano, ¿no? Que hay un valor en el toque que Dios hace en el hombre. Hay un valor, nos da dignidad y nos hace comportarnos como verdaderos seres humanos, como verdaderos ciudadanos del reino de Dios, expresando nuestra humanidad y la humanidad nueva en Cristo Jesús, ¿no? Esa nueva humanidad en Cristo Jesús, esa es la que tenemos que demostrar al mundo frente a esa humanidad que se muestra en su pecado, ¿no? ¿No? Muy bien, hermana Blanca. Sí, pastor, al respecto, como usted ya completó la idea, en primera de Juan 5:19, eh, nos declara la palabra que nos dice que el mundo yace bajo el poder del maligno, ¿no? El mundo yace, o sea, no solamente nuestro país, que ya sabemos que está sumido en la idolatría, la corrupción, pero es el mundo en su conjunto. Pero hay algo tan maravilloso, lo que usted acaba de decir, sobre la nueva naturaleza, el que es guiado, más vosotros habéis vencido, ¿no? Así es. Ese principio cuando nos dice que nosotros hemos vencido, si lo analizamos y parafraseamos, es el nacer de nuevo, el estar en Cristo. Y Jesús dice que aquí os de potestad, ¿no? De ya serpientes y escorpiones. O sea, nos da una autoridad y la autoridad no viene el echar fuera demonios así, por así, en el cambio de Claro, vida, esto tiene... en el obedecer el rechazo. Ujú, Sí. Entonces, eso es lo que, o sea, cuando dice más vosotros habéis vencido, es vivir en el espíritu, ¿no? Porque es el espíritu claro, el que vence. Entonces, cuán hermoso es ver esta revelación ya desde el Sinaí que Dios llama. Y ahí también cuando vemos, y más adelante, bueno, es como Dios hace la distinción al pueblo de Israel, ¿no? Y al, ¿cómo se llama? A los egipcios. Dice, ninguno del pueblo de Dios, ninguno de los israelitas o los hebreos pereció ante las plagas, era ajá. para los egipcios. O sea, a pesar de en estas circunstancias en las que nos encontramos ahora, pastor, si nuestra confianza está puesta en Dios y obedecemos su palabra, el Señor nos va a apartar, ¿no? O sea, esa es la gran... Bueno, sí, ese es verdad, pero hay que ver también que ese es parte del proceso y es parte de la historia de la salvación, ¿no? Dios está formando un pueblo, Israel y todo eso. Ahora, aplicarlo para nosotros Yo pensé, ¿no van a como, llevar nada? ¿No van a llevar como, nada? como iglesia sería diferente, ¿no? Eso sí es que de repente atentan contra la iglesia, que ese no es el tema en este momento, ¿no? Pero si fuera así es otra cuestión. Lo que usted mencionado está muy bien. Hay que mirar esa proyección, esa es la base teológica, la base bíblica, la parte espiritual, pero no hay que espiritualizar el asunto, porque a esa diferencia entre que el mundo está con el maligno, entonces hace un poco esa visión que yo trato de romper, ¿no? En nuestra concepción, porque tenemos la idea de que el mundo temporal es malo y entonces el mundo espiritual eterno es bueno, ¿no? Es lo único. Entonces yo tengo que mirar a esto y lo de acá lo dejo a un costado, lo boto, no quiero saber nada con él.
y botamos todo. Es como cuando dice el que está bañando al bebé y para limpiarlo, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué hace? Bota el agua, pero con el niño adentro, ¿no? Y eso no es que, cuidado, pues una cosa es lo humano y otra cosa es la naturaleza pecaminosa del ser humano. Cuando está hablando Juan acerca de eso, o Dios, o Jesús está hablando de eso, de que el mundo está dirigiendo por el maligno, está hablando de que la maldad es la que está entre nosotros, ¿correcto? Ya, y hay que luchar contra eso, ciertamente. Pero no significa que entonces nuestra lucha es con la gente, porque Pablo mismo lo dice, ¿no? Que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ¿no es cierto? Y ahí va hacia otro elemento, ¿no? Dice, ¿no? O sea, es contra potestades, contra los poderes, los sistemas que están dominando, ¿no? Esos, esas potestades, esos poderes son los que, con los que hay que luchar, dice la Biblia, ¿no? Y lo pone en términos de potestades y lo pone a Satanás, al diablo, como el enemigo. Pero eso hay que tratar de verlo e interpretarlo ahora en nuestro tiempo. ¿Qué serían esas potestades, no? Es los sistemas que tenemos de vida, bueno, que son contrarios a Dios, de hecho. Entonces, no es el hombre, sino que lo que está dentro del hombre y del sistema que domina la sociedad, ¿no? Y lo humano. Entonces, eso hay que cambiarlo y volver ahora a esa nueva creación que es en Cristo. La nueva creación en Cristo, que es, que de paso, Pablo utiliza este concepto, ¿no? El nuevo hombre. El nuevo hombre, la nueva humanidad. Pero otra vez, cuando hablamos de esa humanidad, no espiritualicemos pues el asunto, ¿no? Porque pensamos que, ya, entonces es que estoy todo el día cantando coritos, elevando mi espíritu al Señor y ya, yo me hago espiritual, ¿no? Ya desaparezco ya. Y cuidado, pues, porque hay que ir abajo. Recuerden. Jesús se transfiguró y Pedro le encantó todo eso. Y Señor, qué bueno esto ahí. Vamos a quedarnos acá, vamos a hacer unas enramadas acá, unas casitas y hay que quedarnos acá. Qué maravilloso es esto. Pero el Señor le dijo a Pedro, un momento, Pedro, hay que descender, hay que ir abajo. O sea, el Señor lo, lo bajó a Pedro y dice, no, abajo me llega. Tengo que terminar de hacer mi tarea. O sea, hay que hacer lo que nos corresponde en este mundo. ¿Cómo hacerlo? Ya es otra cosa, ¿ya? Ahí está nuestra relación de qué cosas debemos hacer, ¿no? En nuestro trabajo, en nuestro oficio, en las partes donde influenciemos, ahí es donde tenemos que plantearnos qué hacer, ¿verdad? Y creo que la ruta está ahí, la ruta está ahí. Cualquiera que sea, si voy a ser ministro de Dios, pues hazlo. Pero si el Señor quiere que seas educador o obrero, o a trabajar en una profesión, en una vocación que tengas, hazlo para el Señor. Y ahí influencia. Ese es tu lugar, ¿no es cierto? Y si tienes la vocación o la formación vivo vocacional, lo que es ser pastor y ejercer otro oficio o otra profesión, en buena hora también, ¿no? Entonces es para el reino de Dios. Cristian, sí, Pastor, usted mencionando justo lo que dice o lo que menciona Pablo, ¿no? No debemos de entre carnes y sangre. Bueno, eso lo encontramos en Efesios 6:12, si mal no me equivoco. En sí, Efesios 6:12, ahí, bueno, yo lo puedo interpretar que Pablo hace referencia no solamente a lo que viene a ser a la persona, sino a las fuerzas espirituales, cómo lo utilizan, ¿no? Cómo claro, lo llevamos a cabo, a hacer las cosas, no si estamos direccionados con el Señor para hacer por no decir nuestras actividades, o lo hacemos por nuestras propias fuerzas, ¿no? Como usted más adelante dijo, si no tenemos guiados por el Espíritu Santo o del Señor, de nada sirve lo que hagamos, ¿no? Nada sirve lo que hagamos, de nada sirve lo que podamos realizar, incluso hasta pensar.
Y Ujú. yo tengo entendido que carne y sangre viene a ser eso desde mucho atrás, del modismo hebreo, creo, si mal no me equivoco. Desde Sí, mucho atrás hablan eso para que todos los seres humanos, como en el Evangelio de Mateo también lo mencionan, de que somos hechos para una sola convicción, un solo cuerpo, que es Cristo. exacto. Eso es lo que yo tengo entendido, pastor. Sí, así es. Bueno, y por eso acá está pues las normas también, ¿no? Esto es la ley dada por Dios, ¿no? Esto habla del pacto con Dios, ¿ya? El pacto, recuerden, el pacto en el Sinaí, ¿no? Esto se llama así también, ¿no? Y la adoración, reunidos en el tabernáculo, que era la presencia y lugar para adorar, ¿no? Eso es lo que va a venir después para Éxodo, o sea, el capítulo 25 y después el 35 en adelante, o 32, pero más o menos por ahí, ¿ya? Entonces está el decálogo de Éxodo 20, 1 al 17. Luego el Código de la Alianza, capítulo 20, 22 o 23, 19. Y las leyes en cuanto a la construcción del tabernáculo, Éxodo 25, 31 y 35 y 40, ¿no? Al 40, que es bien, básicamente el establecimiento del tabernáculo o ya la formación, ¿no? Se construye el tabernáculo y se dedica al tabernáculo. Ahí termina el libro del Éxodo, ¿no? A uno dice, no, termina con la muerte de Moisés. Sí, termina al final hablando de la muerte de Moisés, pero parece triste esa parte, pero lo que nos olvidamos era del momento glorioso, ¿no? Del tiempo en que Dios se manifiesta en el tabernáculo, ¿no? La gloria de Dios que desciende ahí. Eso es glorioso. Este libro nos marca eso, es el clímax ahí, ¿no? Lo otro es que, bueno, tenía que descansar Moisés, pero no, Moisés no iba a estar toda la vida, ¿no? Ningún ser humano, por más que quiera, puede vivir más allá de los años que Dios le ha dispuesto. Todos tenemos que irnos algún día, ¿no? Algunos más temprano que otros, otros un poco más tarde aparentemente, otros no sé cuántos años terminarán. Esto me hace acordar, dice, estaba viendo un video acerca, me llamó la atención, siempre me gusta mucho la historia, mirar otros detalles, y encontré a alguien que estaba contando una historia de cómo eran las naciones, ¿no? Las costumbres, ¿no? Y que no siempre las normas o costumbres o hábitos o situaciones en el mundo se viven de igual manera, no. Cada nación, cada cultura tiene lo suyo. Y él estaba hablando de que en Europa, en el pasado, habían ciertas normas y leyes que antes había, ya, y en Francia está, no sé si todavía eso está establecido, pero bueno, contó una historia bien interesante de más o menos de 1995, algo por ahí era, o más me parece, ya. Este, y es que hay unas normas que en el tiempo, esas normas, esa ley ya deberían haber cambiado, ¿no? Pero cuando haces tú un contrato o quieres comprar una casa o un departamento, ya, tú te compras, haces el contrato y vas pagando, ¿ya? Vas pagando. Y el contrato dice cuánto tiempo termina tu pago. Hay un cierto tiempo, claro que sí, hay un cierto tiempo, ¿ya? Pero si por A o por B el, el vendedor muere en el lazo del tiempo que tú estás pagando o que estás comprando esto, entonces si él muere, la deuda se cancela. La deuda se cancela, ¿ya? Ahora, si el comprador muere en el tiempo en ese que está haciendo esa compra-venta, este, el contrato permanece y pasa a los deudos, a los familiares del que ha muerto. Y ellos tienen que pagar, seguir pagando esa adquisición, ese terreno o el departamento o casa, ¿no? Dice que hubo un caso de un señor que le compró una vivienda a una señora que tenía 95 años. Ahí ese era el truco. Ella tenía 95 años. No, 90 años tenía, perdón. 90 años. 90 años. Y él pensó, dijo, le compro a ella y no creo que dure mucho tiempo. Decía, no, tiene 90 años.
En 2, 3 años se muere y ya. Yo soy dueño de tierra, ya. Y lo hizo de esa manera, pensando que ya, ella se iba pronto. Total, llegó a los 95 y la señora seguía viviendo. Llegó a los 100 y seguía viviendo, ¿no? O sea, 10 años. Pasaron 20 años y nada. Y pasaron 30 años y la señora estaba viva. Al final, ¿quién murió? Fue el que adquirió el terreno. Murió a los 75 años. Y esta señora dice que vivió más o menos unos 120 o 125 años, más o menos. ¿Se dan cuenta? Dice que fue la persona más longeva, ¿no? De su tierra, de su tiempo. Es que nadie sabe cuánto tiempo va a vivir, pues, ¿no? Algunos, pues, de aquí pueden vivir hasta los 100 años, de repente, no lo sé. Aunque uno dirá, no, para esta época es bien difícil vivir hasta los 100 años. Ya. Yo conocí a un hermano, Jorge Coto se llama de paso, de un libro que yo siempre recomiendo, ¿no? Gramática castellana para el estudio de la Biblia, de Jorge Cotos, de la editorial CLIE. Jorge Cotos, ha sido peruano, pastor de las Asambleas de Dios. Y yo lo conocí a él ya de anciano. Había sido director de la Gran Unidad Escolar 2 de Mayo en el Callao y también fue director del colegio José Granda de San Martín de Porres, ¿no? Fue un educador, pero también pastor. Y me acuerdo de él cuando lo vi la última vez, que lo vi más o menos cuando él tenía 98 años, o tendría 90, por ahí estaba, ¿ya? Más allá de arriba de los 95, sí, 98, porque creo que le faltaban 2 años para cumplir 100 años. Y estuve conversando con él y me contaba de que a la edad que él iba, cuando venía de Estados Unidos, pues no tomaba taxi, se iba en un micro y conocía las calles y se recordaba de todo. Oye, el hombre tenía una memoria fabulosa. Las Asambleas de Dios creo que le hizo un homenaje a los 100 años. No sé más cuánto más vivió, porque ya ahora han pasado muchos años de esto, ya han pasado más de 20 años y no creo que haya llegado hasta este tiempo, pero sí parece que llegó más allá de los 100. Y un hombre enterito, hermanos, entero, entero, completo, con su capacidad, su memoria, sus recuerdos. Y seguramente, bueno, tendría algunos achaques como sucede a esa edad, pero más allá de eso, una, un cerebro, y no sé, parece que dicen que los que se dedican a, a lo académico, a la enseñanza, pues duran más tiempo, ¿no? Luis Alberto Sánchez murió a los 95 años, imagínate, ¿no? Entonces, esa, eso, eso podía ser, así que hay que dedicarse a estudiar, a investigar. Ajá, claro, Proverbios 26:1 dice, no te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará de sí el día. Muy bien, hermana Marta, muy buen texto. Bien, entonces, esto es aproximación al Pentateuco. Vamos entonces aquí a mirar este aspecto de la Torah, ¿no? La Torah es fundamento de la vida, ¿no? La ley o Torah describe desde la creación hasta la formación de Israel como pueblo. Todo eso está en el texto. La creación en Génesis y la creación de pueblo como pueblo en el Éxodo. La Torah es la revelación de Dios, su palabra que es dada a los hombres en la forma de un pueblo para dar a conocer su propósito para la humanidad. Porque Dios forma al pueblo, pero para llamar a la humanidad, fíjense, es llamado para las otras naciones, no es solamente exclusivo para Israel. Nos equivocamos cuando todo lo centramos en Israel y que pensamos que Israel es el centro de todo. Hasta hay una idea dentro del mundo evangélico que dice que Israel es el reloj de Dios. Y yo he dicho esto, Israel no es el reloj de Dios.
Esa es una falsedad del dispensacionalismo. Israel no es el reloj de Dios. ¿Saben cuál es el reloj de Dios? El reloj de Dios es Jesucristo. Y si no, lean Hebreos 1 y 2. Dios, habiendo hablado de muchas maneras y muchas formas a nuestros padres por medio de los profetas, en estos postreros días nos habla por el Hijo, dice, a quien constituyó. Es el Hijo, es el Salvador, es el Mesías, es el Redentor, Él es el centro. Y Apocalipsis nos muestra eso, que Él es el Cordero inmolado, que es digno de abrir los sellos. Él es el reloj de Dios, ¿correcto? Entonces, cuando se manifestará entonces en toda su plenitud. Bien, entonces tenemos acá que Torah es la revelación de Dios, entonces es la ciencia de Dios, porque cuando hablo de ciencia es de conocimiento de Dios, ¿eh? No desde la ciencia fáctica, sino de la ciencia como conocimiento, ¿no? Del conocer a Dios. Es instrucción de Dios también, porque la Biblia, la Torá, la palabra Torá significa instrucción, básicamente, enseñanza, ¿no? Guianza, la guía de Dios, ¿no? Y también, por supuesto, como para llenar todo esto, es palabra de Dios, ¿no? Es palabra de Dios. Ahí completamos la idea, ¿no? Revelación, instrucción, ciencia, palabra de Dios, ¿no? Esa es la Torá. Entonces no es solamente ley, por si acaso, ¿no? Cuando en Éxodo se da el decálogo, estas normas, estas leyes, se conoce como misbok. Misbok, eso es ley. Misbok es una ley, ¿ya? Es ley. Torá no es ley, es una mala traducción. Torá es instrucción, instrucción, ¿ya? Claro, nosotros decimos Pentateuco, libros de la ley, ¿no? Porque básicamente estos 5 libros, incluyendo el Éxodo, hay varias normas, ¿no? Hay varias cosas ahí que establece para el pueblo, leyes, tanto el aspecto legislativo, digamos, como nación, como pueblo, y también entre familia, el aspecto con Dios, el aspecto con los seres humanos, con el prójimo y con la naturaleza también, ¿no? Entonces, eh, son 613 mandamientos que el judío hoy los ha reducido eso, 613 mandamientos, y que tienen carácter religioso, carácter espiritual, ¿no? ¿No? Eh, a eso lo hemos reducido. Y como centro de eso, los 10 mandamientos, ¿no? La base de esos 613 mandamientos son los 10 mandamientos, ¿no? Lo que llamamos 10 mandamientos, porque no son 10, algunos dicen que son o 9, otros dicen que son 12, porque no hay un número ahí, ¿no? Dice, estas son las palabras que Dios establece, ¿no? Y bueno, ahí se desarrolla entonces la ley de Dios para Israel, ¿no? Ratificación del pacto, la instrucción de construir el tabernáculo de los sacerdotes y sus deberes, la adoración del becerro de oro y la consecuencia para el pueblo, la intercesión de Moisés, la gloria de Dios y renovación del pacto y construcción del tabernáculo. Todo esto va a ocurrir en el desierto durante los 40 años que van a estar ahí caminando, ¿no? Y aquí está entonces otra gráfica, el clan, ¿no? Que es llamado a emigrar, ¿no? La revelación del nombre de Dios ahí también y la posesión de nombres teóforos a los patriarcas, ¿ya? Y, y el nombre Israel, Dios lucha y resplandece, ¿no? Y así se forma un pueblo consagrado a Dios, ¿no? A partir de Israel, que viene a ser Jacob, ¿no? El hijo de Abraham,
el hijo de Isaac, perdón. Entonces, aquí está el plan patriarcal, está Abraham, está Isaac y está Jacob, ¿no? Para reducirlo. Y de Jacob, los hijos de Jacob, ¿no? Los 12. Aquí está abajo Moisés como iniciador de la teocracia. Esta es la etapa. Esto que está aquí arriba, este primer grupo, corresponde al Génesis. Este de aquí corresponde al Éxodo. Moisés, iniciador de la teocracia, ¿no? Hace la liberación de la esclavitud, ¿no? Dios, por medio de Moisés, la revelación del nombre propio de Dios, ¿no? Yahvé, ¿no? O Jehová, que ya hemos dicho. O, y luego entonces se realiza el don y pacto de la alianza sinaítica, ¿no? El pacto en el Sinaí. Y les dan o se le manifiesta, ¿no? Se les da a Israel el don de la ley, ¿no? Respuesta concreta a la revelación de la alianza, ¿no? Las 10 palabras conocidas como los 10 mandamientos y decálogo, dice, se conoce como todas estas palabras, ¿eh? Estas palabras son la legislación que abarca los principios por los que se basa la ley y todo mandamiento, ¿no? Es la base para los 613 mandamientos que hay en la Torá, ¿no? Es decir, los 613 mandamientos que hay en el Pentateuco, ¿no? 12 que luego entonces abarcan esos 613 mandamientos, ¿no? Dios pues habló todas estas palabras diciendo, ¿no? Aquí, ahí está la palabra Kol Hadebar o Hadebarim, ¿no? Kol Hadbarim sería la forma. Kol Hadbarim, todas las palabras. Kol Hadbarim, y también con la preposición, ¿no? Ekol Habarim, Ekol Habarim, es decir, todas estas palabras, ¿no? Ekol Habarim, ¿no? Todas estas palabras. Diciendo, ¿no? Lemor significa el verbo decir o diciendo. Ya. La revelación aquí está, y esto creo que lo voy a dejar para después del descanso. Vamos a tener un descanso, ¿ya? Y aquí vamos a volver para trabajar esta parte de estas palabras, de todas estas palabras, ¿no? De los 613 mandamientos que hay, estos 10 que son el fundamento, ¿ya? Muy bien. Regresamos entonces, ¿ya? Descanse, bueno, no descanse, no, estírense un poquito. Si están sentados, párense. Pastor, Estamos en descanso.